En el jardín de Getsemaní, en la noche más oscura de la humanidad, emerge un misterioso joven en medio del caos, vestido solo con un lienzo. Su desesperada huida, dejando todo atrás, es uno de los detalles más fascinantes y ocultos de la Biblia, registrado únicamente en el Evangelio de Marcos. ¿Quién era él y por qué su presencia en ese momento fue tan notable? Mientras Jesús soportaba el peso de la traición y el arresto, este inesperado joven se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana. Su aparentemente insignificante aparición lleva consigo un profundo significado, reflejando mensajes de valentía, miedo y redención. Un detalle que puede parecer pequeño, pero que revela verdades ocultas sobre los últimos momentos de Jesús. Prepárate para desvelar un misterio que va más allá de las palabras y toca el corazón. La historia del joven que huyó desnudo no es solo un relato, sino una ventana para entender el significado espiritual de aquella noche. Cada detalle cuenta, y lo que sucedió en Getsemaní continúa desafiándonos a cuestionar nuestra propia fe y fragilidad. El jardín de Getsemaní, uno de los escenarios más icónicos de la narración bíblica, fue el lugar donde Jesús pasó su última noche en profunda oración antes de ser traicionado. Este lugar, situado al pie del Monte de los Olivos, llevaba una fuerte simbología espiritual y se menciona repetidamente en las Escrituras como un lugar de intimidad entre Jesús y el Padre. En esa noche especial, Getsemaní se convirtió en el escenario de uno de los momentos más agonizantes y espiritualmente intensos en la vida de Jesús. Mientras el silencio del jardín solo era interrumpido por el susurro del viento y la quietud de la noche, Jesús estaba lleno de angustia, como se describe en Mateo 26, versículos 36 al 39. Se arrodilló y oró fervientemente: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta copa representaba la carga de llevar los pecados del mundo y soportar la separación temporal del Padre, un peso inimaginable. Los discípulos que lo habían acompañado hasta allí fueron vencidos por el cansancio y se durmieron, a pesar de que Jesús les había pedido que permanecieran vigilantes. Esta actitud de los discípulos revela la limitación humana en momentos de extrema necesidad espiritual, como se menciona en Mateo 26, versículo 40, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Este contraste entre la vigilancia de Jesús y la falta de atención de los discípulos ilumina la profundidad del sacrificio que estaba dispuesto a hacer. En ese momento, lejos de las miradas humanas, la presión espiritual que Jesús enfrentó fue tan intensa que, según Lucas 22, versículo 44, su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Este detalle subraya la humanidad de Jesús, quien, aunque divino, experimentó el sufrimiento físico y emocional en toda su magnitud. Getsemaní se convirtió en un lugar no solo de oración, sino en el campo de batalla de una lucha espiritual cuyo resultado cambiaría la historia de la humanidad. Mientras Jesús oraba, se acercaba una multitud, liderada por Judas Iscariote. Armados con espadas y antorchas, soldados y líderes religiosos irrumpieron en la tranquilidad del jardín. Era el comienzo de la traición. En medio de la creciente tensión, se encontraba un joven, vestido solo con un sencillo lienzo, entre los espectadores. Su presencia, aún envuelta en misterio, fue registrada únicamente en el Evangelio de Marcos. La traición de Judas y el caos en el jardín. El silencio del jardín de Getsemaní fue interrumpido por la llegada de una multitud armada, liderada por Judas Iscariote. La traición, que había sido planeada durante la última cena, ahora se materializaba ante los ojos de Jesús y sus discípulos. Judas, uno de los 12, se acercó para saludar a Jesús con un beso, una señal acordada previamente para identificar al Maestro. Este acto aparentemente amoroso, como se describe en Mateo 26, versículo 49, marcó el clímax de su traición. «Salve, Maestro», dijo, y lo besó. La tensión de este momento es palpable en las Escrituras. Los discípulos, que hasta ese momento habían estado dormidos, despertaron en medio del caos. El beso de Judas no solo fue un acto de traición, sino también un símbolo de que aquellos que están más cerca de nosotros a veces pueden convertirse en instrumentos de dolor. La reacción de Jesús fue de calma y entrega, una prueba de su total sumisión a la voluntad del Padre. En Lucas 22, versículo 48, Jesús hace una pregunta a Judas que resuena hasta hoy: ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En ese momento, se desató la confusión entre los discípulos. Pedro, impulsivo y leal, desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. Esta acción, registrada en Juan 18, versículo 10,
fue la única respuesta defensiva de los discípulos. Pero en lugar de fomentar la violencia, Jesús reprendió inmediatamente a Pedro y sanó la oreja de Malco con un toque, como se relata en Lucas 22, versículo 51, «Basta», dijo Jesús y lo sanó. Este acto no solo mostró el poder de Jesús, sino también su mensaje de paz en medio de la traición. A medida que los soldados se acercaban para arrestar a Jesús, los discípulos se llenaron de miedo y huyeron. Esta huida cumplió la profecía de Zacarías 13, versículo 7, «Herida al pastor, y las ovejas se dispersarán». El pánico provocado por el arresto de Jesús reveló la fragilidad humana de los discípulos, que habían jurado lealtad inquebrantable poco antes. Pedro, quien había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús, fue uno de los primeros en huir. En medio del caos, se observó a un joven que seguía los acontecimientos de cerca. Su presencia es uno de los detalles más enigmáticos del relato bíblico.